Amados hermanos, el Señor les bendiga una vez más. Un gusto que ustedes me puedan ver, aunque yo no les puedo ver, pero es una bendición poder saludarles y saber que a través de este medio, pues, nos congregamos en esta mañana, en este día precioso de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera muy brevemente darles un anuncio que considero importante. La semana próxima, que ya es Semana Santa, vamos a tener nuestro tiempo de reunión de esta forma, una vez más, el viernes a las 2 de la tarde, como generalmente hemos acostumbrado a hacerlo por años, tener nuestro servicio a las 2 de la tarde. Haremos los arreglos posibles para que no solamente tengamos un tiempo de reflexión de la palabra, sino de algunas alabanzas. Igualmente para el domingo, que estaremos por este medio a las 10 de la mañana, teniendo pues un tiempo también de recordar y celebrar la victoria de Cristo al resucitar de entre los muertos, domingo de resurrección. Una vez dicho esto, pues vamos a comenzar entonces con este momento para la reflexión bíblica que el Señor pues ha puesto en mi corazón para la iglesia y para los amigos, hermanos que nos escuchan también por este medio. Quisiera orar un momentito, hacer una oración breve para entonces de una vez comenzar. Señor, eres bueno, eres Dios grande, digno de ser exaltado y bendecido, porque solo tú eres el Dios verdadero. Padre, que tienes control sobre todas las cosas. Aunque este reino en que nos toca vivir, en este reino terrenal, es un reino conmovible, cambiante, Señor, de muchas sorpresas, inclusive, Señor, de mucho sufrimiento y aflicción, es seguro que tu reino es inconmovible, que tú controlas todas las cosas y nosotros los creyentes podemos tener esta esperanza, Señor, de que puedan venir cosas difíciles, pero que tú las controlas y que tienes para nosotros reservado un reino eterno en tu presencia. Te queremos dar gracias por ello. Quiero una vez más pedirte tu bendición sobre la iglesia, los hermanos. Señor, en sus hogares, les cuides, les protejas. Muy en especial, Señor, cuides y protejas a nuestros hermanos y hermanas que dentro de esta circunstancia tienen que salir a sus trabajos, que tú les hagas provisión para que estén completamente protegidos por ti, Señor. Padre, a ti te bendecimos y te exaltamos y te damos gracias, pidiéndote que bendigas este momento de reflexión de tu palabra, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pues mis hermanos, a modo de introducción les quiero decir que el coronavirus 19, el COVID-19, ha venido a romper esquemas en todas las áreas de la vida. La inmensa mayoría de las personas hemos tenido que dejar en pausa muchas cosas o hacer ajustes significativos en nuestra cotidianidad, dejando esto al descubierto, hermanos. Y espero que tú estés de acuerdo conmigo de que podemos vivir sin algunas cosas y quizás impartiendo un nuevo significado o perspectiva a la oportunidad de Dios que nos da, que nos concede cada día por su gracia y por su misericordia de vivir un día más. Este periodo de cuarentena, de distanciamiento social, dramatiza esta ruptura de esquemas en lo que concierne a la cristiandad. Sabemos que este rompimiento de esquemas es a nivel general, a nivel de los gobiernos, a nivel de la industria, de la economía, de todo lo que implica el que estamos en este mundo, en este proceso ahora viviendo esta pandemia. Y esto incluye a todos los países, incluye a nosotros los cristianos, e incluye a aquellos que también no te conocen, Señor amado. Este periodo, pues entonces, en lo que concierne a nosotros como cristianos, la experiencia cristiana,
también ha roto esquemas. Y me explico. Hoy es Día del Señor para nosotros los cristianos. Y como ustedes se dan cuenta, nos estamos congregando una vez más de manera virtual y desde las casas, separados, separados unos de otros. Yo confío, como ya les había mencionado antes, que esta limitación deje expuesto que no es igual desde las casas, que no es igual desde las casas que estando juntos cuando las cosas no han sido como están siendo. Recordándoles, hermanos, que solo estamos llevando a cabo un plan B, que el plan A seguirá siendo habitar los hermanos juntos en armonía, lo cual es bueno y es delicioso según el Salmo 133, no dejando de congregarnos, como nos exhorta Hebreos en el capítulo 10 y versículo 25. Eventualmente va a ser así porque ese es el plan de Dios. En segundo lugar, hoy, primer domingo de mes, nosotros acostumbramos a celebrar la Cena del Señor. No obstante, podemos cumplir podemos cumplir o celebrar, vamos a poner así, esta ordenanza del Señor de manera que podamos recordar, y lo podemos hacer recordando y anunciando la muerte del Señor Jesús hasta que Él venga. Porque así es como se cumple, y eso es lo que cumple realmente el que celebremos esta ordenanza de la Cena del Señor. Podemos recordar con profundo agradecimiento, y lo podemos hacer, hermano, con gozo, celebrar la muerte de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo, estando en nuestras casas, en este tiempo de cuarentena, sin el pan y sin el fruto de la vid. Pero, hermanos, cuando esta prueba finalmente pase, la ordenanza del Señor continuará, como continúa vigente hasta que Él vuelva, y la celebraremos otra vez juntos. Así que, por ahora, oremos al Señor que nos mantenga confiados, nos mantenga tranquilos y sosegados. Y en tercer lugar, hoy, Día del Señor, es Domingo de Ramos para muchas personas, tomando ese nombre de lo que es el relato de la entrada triunfal a Jerusalén de nuestro Señor Jesucristo, en lo que sería la última semana conocida o llamada como la Semana de la Pasión, como Él mismo lo había anticipado a sus discípulos, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día, según Mateo capítulo 16 y versículo 21. Ahora, es este momento en la vida y ministerio de Jesús, este momento de lo que es la entrada triunfal, que yo quiero destacar en esta reflexión en esta mañana. No destacar el Domingo de Ramos, sino la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, porque me parece que hay un esquema de falsa religiosidad que queda al descubierto en este relato. Esquema que debe hacernos mirar a nosotros hacia adentro de nosotros mismos, allí donde Dios ve, allí donde Dios sabe, allí donde Dios adjudica si somos un pueblo que de labios le adoramos, con corazones lejos de Él, o si realmente hemos confesado de veras a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor y como nuestro Rey. Yo quisiera entonces que vayamos a Mateo, Evangelio según San Mateo, en el capítulo 21. De allí voy a leer este relato en los versículos del 1 al 11 en esta mañana. Les invito, si tienen sus Biblias, las puedan abrir allí, o estén muy atentos a la lectura de este relato, muy conocido para la inmensa mayoría de nosotros. Dice esta palabra del Señor: cuando se acercaron a Jerusalén
y vieron a Betfagé, y vinieron a Betfagé al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. El Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones, hermanos, amados. Los versículos del 1 al 7 describen o narran los detalles que Jesús tomó en cuenta para este momento decisivo de darse a conocer como quien realmente Él era. Lo vemos componiendo, como quien dice, una parábola, donde Él mismo es el personaje, una parábola virtual. Él estaba siendo protagonista, ¿verdad?, de una enseñanza pero que muy significativa. Y es interesante que Él lo esté haciendo así, porque Él quiere romper, ¿verdad?, como estábamos diciendo, con un esquema en la mente y en el corazón de aquellos judíos que ya por casi 3 años y medio le habían visto y le conocían, y que tenían expectativas de parte de Dios a través de las profecías. Y no es ajeno que el Señor mismo haya hecho los arreglos tan específicos que Él tomó en consideración. Todo este planteamiento deliberado sería para dar una señal al pueblo de Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén, que el verdadero rey Mesías estaba allí, pero no como los judíos lo imaginaban. No el rey Mesías de la imaginación de ellos, sino el rey Mesías de la profecía, según Dios, el Padre, lo había diseñado. La profecía a la que alude Mateo es una profecía del profeta Zacarías en el capítulo 9, y cita específicamente el versículo 9, que en la profecía dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. El punto sobresaliente de la profecía aquí es el carácter humilde, el carácter buenazo, si pudiéramos decir así, del rey. Del rey que viene montado en un asno, viene montado en un burrito. Por lo que no se trataba entonces de un rey, ni un reino militar, ni un reino político. Se trataba de un rey que hablaría paz a las naciones. Y tengo aquí rey con mayúscula, porque así es como aparece en el versículo 10 que voy a citar ahora de esa misma profecía, que no lo cita Mateo, pero que yo lo estoy trayendo para que veamos el contexto más claro. Y su reino sería mundial. Él hablaría paz a las naciones, no solamente a Israel, dice el profeta Zacarías. Y entonces su reino sería un reino mundial. Es lo que infiere el lenguaje profético de ese versículo 10 que voy a citar ahora.
Y dice así: y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Hermanos, la profecía y la dramatización de Jesús dejan establecido que este rey que viene y que el pueblo esperaba, estaba lejos de ser lo que en la imaginación de estos era un mesianismo, un tiempo mesiánico caracterizado por un militarismo agresivo. Su esquema o configuración del cumplimiento de la profecía, de cómo sería y para qué sería, pues era completamente alejado a lo que la profecía decía que se iba a cumplir y que final y eventualmente se cumplirá. Aquellos judíos se habían hecho un esquema mental y religioso de que el Mesías que vendría traería liberación política y traería bonanza material. Y a modo de aplicación aquí, hermanos, no es distinto hoy en muchos lugares donde se predica un evangelio de prosperidad, de sanidades, de falsas profecías, que precisamente esta pandemia del coronavirus ha venido a poner en entredicho. ¿Bien? Tristemente, muchas personas han creído en un Jesús que resuelve los problemas. Muchas personas están confiando en el tiempo presente en un Jesús que les ha resuelto sin que les haya perdonado sus pecados. Y ese es un esquema que Jesús en aquel tiempo quiso romper. El que venía no era un Mesías político, venía un Salvador glorioso para el perdón de los pecados de su pueblo. Y el Jesús que desde el Evangelio verdadero tenemos y debemos predicar es el Salvador que salva. Es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. No un Jesús que da la impresión que muchas veces se presenta como un mago. Se presenta como alguien que solamente está para resolver, que solamente está para dar cosas materiales, independientemente del propósito para el cual Él vino. Y hay mucha gente, tristemente, detrás de este Jesús que se predica en muchos lugares, hermano, porque sus corazones son así. Son corazones avariciosos, son corazones puestos y arraigados a lo que este mundo puede dar. Su felicidad y su comodidad y seguridad está puesta en las cosas materiales. Y predicar un Jesús que puede ayudar de esa manera, resolviendo los problemas y nada más, pues es atractivo. Y hay muchas personas, hermanos, tristemente siguiendo este tipo de religión en el día presente. Yo quiero que veamos entonces, saltamos para ver o avanzamos más bien a los versículos del 9 al 11, porque esos versículos nos anticipan que aquella multitud que le aclamaba, aquella multitud que le alababa y que le adoraba, era un cumplimiento del Salmo 118, versículos 25 y 26. Ellos decían como el Salmo exactamente decía: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Es lo que la palabra de Dios nos dice, que está citando entonces Mateo aquí en el capítulo 21, versículo 9, como parte de lo que era la ovación, la alabanza que se daba a Jesús en ese momento de entrar a Jerusalén en su última semana de oportunidad para que muchos creyeran en él en aquel momento. Hermanos, tardaría poco más que 5 días después de desinflarse el entusiasmo de toda o de la gran mayoría de esta multitud acerca de este rey que esperaban y que había llegado y estaba entre ellos y le estaban dando alabanzas, pero en su esquema religioso no era el rey como
debían haberlo visto desde un principio. Hermanos, ellos tenían la idea de que aquel que había llegado y que alababan fuese un hombre poderoso que los guiaría en victoria contra los opresores romanos y que los echaría del país y tendrían la libertad política y la bonanza económica que tanto ellos deseaban y anhelaban. Jesús, al tomar todas estas consideraciones de no venir como rey en un corcel blanco, ¿verdad?, rodeado de una milicia extraordinaria, pues iba poniendo en sus corazones ya un desaliento que se materializó, ¿verdad? Se desinfló toda aquella idea que tenían de ese a quien alababan como el rey. Porque 5 días después de esta entrada triunfal de Jesús allá en Jerusalén, una inmensa mayoría de los que estaban en esta misma multitud rechazó el día de la visitación del Rey de Paz, del que había hablado paz aún a los vientos y a las tempestades. Aquel hosana entusiasta degeneró en un furioso fuera, fuera, crucifícale, no tenemos más rey que al César. Eso es lo que describe Juan en su Evangelio en el capítulo 19, en este momento doloroso para el corazón de Jesús del rechazo de su propio pueblo. Afortunadamente, hermanos, amigos, este no es el fin de la historia. Ciertamente que Cristo murió por nuestros pecados. Murió por el peor de todos los pecados, el pecado de rechazarle. De ese pecado que es el que finalmente separa a la criatura de Dios. Él fue sepultado y resucitó al tercer día y subió a la presencia del Padre. Y volverá como rey. El rey ya viene, hermanos, pero será distinto. Habrá una segunda procesión exclusiva para los que hayamos confiado en nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo, con un sincero hosana, con un oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Esta procesión vendrá con el Rey, y los que estemos vivos, habiendo confiado en Él y perseverando hasta ese momento, nos uniremos al regocijo eterno de los redimidos por la sangre del Cordero. O quizás, si hemos partido de este mundo antes de eso, vendremos entonces con el Señor en esa procesión. Apocalipsis capítulo 7, versículos de 9 al 10, dicen de esta manera, hermano: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Listos con esas palmas, hermanos, para venir en esa procesión final cuando Jesucristo venga. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Y dice el pasaje además: y claman a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Amén. El coronavirus ha venido a romper esquemas. He tratado de demostrarlo hasta con lo que he dicho aquí. A nivel gubernamental, por ejemplo, y añado este detalle porque con esto voy a estar cerrando ya la reflexión. A nivel gubernamental, fíjense, la rotura de esquemas ha traído un periodo de gracia. Pero para los que tienen que pagar por los servicios públicos, quiere decir esto, que es como, ha habido como un dejarlo para más tarde, no tienes que pagar ahora, mientras estamos en esta crisis, no tenemos que pagar el agua, la luz y otros servicios, servicios
y el gobierno pues ha motivado a las empresas privadas, a los comercios, a los negocios, a que a aquellos que tienen ciertas deudas también les den un periodo de gracia para que más tarde puedan pagar, pero eventualmente va a haber que pagar la deuda. ¿Bien? En este sentido, el coronavirus ha venido a romper ese esquema, ¿no?, de que tienes que pagar mensualmente. Y si no pagas, las personas tenemos entonces esa expectativa de que nos corten la luz, nos corten el agua, nos estén mandando esa incomodidad de que nos estén mandando una y otra llamada recordándonos las deudas que tenemos y amenazas y de una manera coerciva, mandándonos constantemente mensajes. Y todo esto, pues, ahora, pues, como que se ha puesto en pausa. Ahora, no así con el esquema o el periodo de gracia que Dios aún ofrece. Porque, contrario a lo que pasa en los gobiernos y en las naciones, desde la perspectiva divina, desde el propósito y el consejo eterno de Dios, ha habido un periodo de gracia que todavía está, hermano, verdaderamente vigente. Hoy, todos estamos bajo un periodo de gracia, de perdón de pecados. De ponerse la persona, de ponerse la gente a cuenta con Dios. De recibir al Rey que vino, que murió, que resucitó para dar perdón y traer paz. Para traer la paz de Dios y la paz con Dios, que en días como estos tanto se necesita, y que sinceramente los que confiamos en el Señor y sus promesas podemos disfrutar esta paz y este gozo con el Señor. Hay este periodo de gracia también para ti en esta mañana, que quizás has respondido a la persona de Cristo con una reacción emocional. Has dado una respuesta emotiva, emocional, o con un mero asentimiento mental o intelectual, viniendo entonces a quedarte corto de lo que es una fe salvadora que resulta ciertamente en salvación, en obediencia a Dios y en una vida ordenada según el consejo suyo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Cristo advierte acerca de quienes su fe solo, de aquellos que solamente han tenido o tienen una fe superficial y emocional, quedándose cortos de una constante y firme convicción. Una de sus parábolas, en Mateo 13, versículo 20 y 21, en la parábola del sembrador, él dijo: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe como emocionado, movido por la emoción, con gozo, dice la palabra aquí, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Este es un momento en que tú estás en tu casa confinado, en que prácticamente estamos en pausa, vamos a decirlo así, para entonces mirar tu corazón, mirar cuál ha sido tu fe, si realmente tú has confiado en Cristo, ¿sí? O si solamente tú has tenido un esquema de que la salvación o estar bien con Dios es un asunto de cumplir pues, con unos días de ir a la iglesia y más o menos hacer unas cosas, cantar unos cánticos que tanto me gustan, me emocionan, ¿verdad? Y quizás pues hay personas que hacen esto, y esto no lo estamos juzgando ni criticando, con toda sinceridad, pero el punto es, estás tú en ese esquema de los que están viniendo al Señor y dicen Señor, Señor, pero todavía realmente no han confiado su vida a Jesucristo. Lo están haciendo desde una condición presente de que no son salvos y sus corazones les están engañando. Yo pienso y creo
que el coronavirus ha venido a romper este esquema. Quiera Dios que si tú estás en esa condición, sea para contigo así. Que el Señor te dé, por esta reflexión, por este modelaje que estamos viendo por la palabra de Dios, te haga ver que posiblemente eres tú uno de ellos. Bien. Entonces, si es así, aprovecha este periodo de gracia. Aprovéchalo ahora. Porque el día de la visitación final se acerca. El Rey ciertamente ya viene. Viene en gloria para su iglesia. Viene en juicio para los que le hayan rechazado en su segunda y definitiva visitación. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Es el momento para considerar en tu corazón cuál ha sido tu esquema, de qué manera, con qué actitud, con qué motivación tú te has estado acercando a Dios. Y que el Señor te dé esa sabiduría, que el Espíritu de Dios abra tus ojos espirituales, abra tu entendimiento y te dé la capacidad de oír la voz de Dios, diciéndote, ahora es el momento, tienes la oportunidad. Todavía el periodo de gracia está vigente. Aprovéchalo. Podrás decirle tú al Señor entonces en esta hora de todo corazón, Hosana, sálvame ahora, te ruego, Señor. Yo quisiera que este sea el día de la visitación de Dios en Cristo para ti, si es que todavía no le conoces. Día de salvación, el día de tu paz, el día de tu verdadera reconciliación con Dios y de tu verdadero gozo. Y que sea para ti, hermano, si ya estás firme en Cristo, un momento para bendecirle, exaltarle y adorarle. Si tú no te has arrepentido delante del Señor de tus pecados, este podría ser ese momento. Allí donde tú estás en este confinamiento, puedes sacar un lugar aparte y hablar con Dios acerca de este asunto, porque se trata de tú y Él. La oferta está abierta, el periodo de amnistía, de gracia todavía está dispuesto. No esperes que se acabe el mismo y partas de esta vida sin Cristo. No lo permitas. No permitas que así sea. Dile, Señor, ten misericordia de mí, ayuda a mi incredulidad. De seguro que Dios está tan interesado en escuchar. Hazlo, no lo dejes de hacer en este momento. Amén. Amén. El Señor te bendiga, hermano y hermana en Cristo. Te dé consuelo en este periodo de confinamiento. Sepamos que lo que cuenta es lo que está detrás de lo externo. Lo externo puede ser religiosidad, pero Dios mira ese corazón. ¿Okay? Llegará el momento en que podremos juntar las dos cosas con el verdadero significado que le corresponde a ellas y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Él añada bendición para tu vida. Amén.